Continuando con nuestro laboratorio número 3, en esta sección veremos los casos prácticos para cada uno de los tipos de techos que veremos en este video. Techo a dos aguas. Las ventajas que esta presenta es que debido a las alturas que éstas alcanzan, tiene la oportunidad de formar entrepisos dentro del área de la nave. Se pueden agregar luminarias, lo que favorece la iluminación, así como también se pueden colocar inyectores de aire, lo que favorece una mejor ventilación para todos los operarios. Y por último, su instalación es rápida y es desmontable, pudiéndose usar en otros lugares. Antes de pasar a los casos prácticos, tenemos que tener en cuenta un término que es el área útil. Esto lo emplearemos en cada uno de los ejercicios que veremos en este video. El área útil se refiere al área que se encuentra entre esta parte aishurada, pues al momento de una instalación de láminas hay que recordar que estas son colocadas en traslape, siendo el traslape recomendado de 2 pulgadas por cada lado. Caso práctico. Los propietarios de un taller de torno desean instalar una grúa para mover objetos pesados, por lo que es necesario construir una galera con dimensiones de 25 metros de ancho por 50 metros de largo y 7 metros de altura. Determina la cantidad de láminas necesarias. Solución. Para este tipo de techo emplearemos láminas de largo de 14 pies y láminas con un ancho de 1.08 metros. En la presentación anterior les mencionaba que debemos de descontar 2 pulgadas por cuestión de traslape, pero hay ocasiones en que nosotros cuando acudimos a nuestro proveedor, pues este ya nos da un catálogo y nos muestra cuál es el ancho útil de cada lámina, incluyendo ya los traslapes. Para este problema emplearemos un ancho útil de 1.04 metros. Lo primero con lo que comenzaríamos a calcular sería el área de una sola ala, pues es un cálculo muy simple que sería el largo que mide 50 metros que el problema no nos da por la altura. El inconveniente acá sería la cuestión de la altura, pues este ya estaría representado por las variables X y Y. En el caso de Y surge porque nosotros al momento de hacer una instalación siempre debemos de dejar un alero de 2 pies y esos 2 pies van hacia los lados en la parte de frente y trasera de nuestra nave industrial. Esos 2 pies nos representan un total de 0.6096 metros. Para esta situación tenemos un ángulo de inclinación de 20 grados. Entonces, para calcular estas variables procedemos de la siguiente manera. Para la variable X nos dice que lo podemos calcular con la base dividido 2 por el coseno de teta. La base mide 25 metros, dividido entre 2 nos da 12.5, dividido el coseno del ángulo que nos dan. Esto nos da un total de 13.30 metros. Para el caso de Y nos dice que son los 2 pies, que son los que nosotros siempre dejamos, dividido el coseno de teta. Sustituimos nuestros datos y nos da un total de 0.65 metros. Una vez determinados estos datos podemos calcular el área total a cubrir, pero antes debemos determinar el largo útil, pues como les había mencionado que a eso le debemos de adicionar los 2 pies que nosotros dejamos en la parte delantera y en la parte trasera de nuestro techo. Entonces decimos que es 50 más 2 veces 0.6096, que esto nos da un total de 51.22 metros. Entonces el área total a cubrir nos quedaría la base, que sería el largo total, por la altura que está interpretada por las literales X y Y, que esto nos da al sustituir un total de 714.519 metros cuadrados. Lo siguiente que debemos calcular es el área útil de la lámina, es decir, esta parte en color rojo achurado, pues recordemos que debemos de descontarle las 2 pulgadas. En el caso del ancho, pues el proveedor ya nos da que el ancho útil es de 1.04 metros. Únicamente debemos de descontar las 2 pulgadas a lo largo. Que el problema nos decía que son 14 pies, convertidos en pulgadas son 168, menos las 4 pulgadas nos da un total de 164. Realizamos la operación, que estos 164 pulgadas convertidas en metros son 4.17. Lo multiplicamos por su ancho útil, que es 1.04, y nos da un total de 4.34 metros cuadrados. Una vez calculado esto, ya estamos listos para poder calcular el número de láminas, que nos dice que es igual al área de la cubierta que le hemos calculado anteriormente, dividido el área útil de la lámina.
Al sustituir nuestros datos, nos da que necesitaremos un aproximado de 165 láminas. Cuando nos dé decimales, nosotros siempre debemos de aproximar hacia arriba. Hasta este punto, si nos damos cuenta, hemos determinado únicamente el área de una sola ala. Entonces, para la otra ala únicamente multiplicamos por 2 y nos da un total de 330 láminas. Ahora bien, debemos de considerar cierta cantidad de láminas transparentes para poder tener iluminación natural, y esto lo conseguimos con un 20% de las láminas totales. Entonces, únicamente multiplicamos el total de las láminas por el 20% y nos da un total de 66 láminas transparentes. Estas pues se las debemos de restar a las convencionales y nos queda que son 264. Ahora sí, decimos y damos respuesta a lo que nos pedía el problema de cuántas son las láminas necesarias. Entonces debemos de responder que son 264 láminas convencionales y 66 láminas transparentes. El siguiente tipo de techo que veremos es el techo curvo, y entre sus ventajas está que su instalación es sumamente rápida y su mantenimiento es muy poco. Por su tipo de estructura, este es muy estético y tiene una forma aerodinámica. No existe corrosión galvánica por ser una lámina ensamblada y no permeada. Caso práctico. Determina la cantidad de láminas necesarias para el techado de una cancha polideportiva municipal con dimensiones de 28 metros de largo y 15 metros de ancho. El tipo de lámina para esta cubierta será de 3 por 8 pies y la altura del arco será de 3 metros. Comenzamos determinando el área útil de la lámina, es decir, esta parte achurada en color rojo. El problema nos da las dimensiones de la lámina, que son de 3 por 8 pies, convertidas en pulgadas son 36 por 96. A esto pues le debemos de restar las 4 pulgadas y nos queda un total de 32 pulgadas por 92 pulgadas para lo que es el área útil, y nos da un total de 2944 pulgadas. Esto convertido en metros nos da un total de 1.899 metros cuadrados. El siguiente paso consiste en determinar las variables R y D. En esta imagen nosotros tenemos una vista frontal de cómo se vería nuestra estructura. X representaría el ancho de nuestra estructura, que nos dice que es de 15 metros. Y H es la altura del arco, que también nos lo da el problema, que dice que son 3 metros. Entonces lo que nosotros debemos determinar es el radio del círculo y D, que es la distancia al punto medio del círculo. Para D nos dice que es igual a X medio elevado al cuadrado menos H elevado al cuadrado dividido 2H. Como ya tenemos todos nuestros datos, únicamente sustituimos en la fórmula y nos da que D es igual a 7.875 metros. Para calcular R nos dice que es igual a D más H. D lo hemos calculado, que son 7.875 metros, más H, que es la altura del arco, que el problema no nos da, que son 3 metros. Y esto nos da un total de 10.875 metros. El siguiente paso ya nos dice que nosotros debemos de calcular el perímetro de la curvatura del techo, es decir, esta parte. Y la fórmula nos dice que esto es igual a θ por pi dividido 180 por r. El inconveniente que nosotros tenemos acá es que no sabemos cuánto mide este ángulo. Para esto emplearemos la fórmula que nos dice que θ es igual a el seno inverso de x medios dividido dentro de r multiplicado por 2. X medio, pues en el caso de X nos lo da el problema, que es 15 metros, dividido dentro de 2 nos da 7.5. Dividido dentro de R, que lo hemos encontrado justo acá, multiplicado por 2 nos da un total de 87.21 grados. Ahora que ya tenemos este ángulo, podemos sustituirlo en nuestra fórmula. Ahora que ya tenemos todos nuestros datos, únicamente sustituimos y nos da que el perímetro, es decir, la curvatura de acá, mide un total de 16.55 metros. El siguiente paso ya nos dice que debemos de determinar el área total de la cubierta por el techo curvo, es decir, toda esta parte, el área de acá. ¿Cómo lo calculamos? Pues es el largo por el perímetro. ¿Tenemos el perímetro? Sí, es el que acabamos de calcular.
Tenemos la longitud sí, el problema nos decía que son 28 metros y esto nos da un área total de 463.4 metros cuadrados. El siguiente inciso es ya determinar el número de láminas necesarias, que nos dice de la siguiente manera, que el número de láminas es igual al área total dividido el área útil. El área total la hemos calculado acá y el área útil es la que calculamos al principio. Entonces únicamente realizamos esta operación y nos dice que necesitamos 245 láminas convencionales. Al igual que en el caso anterior del techo a dos aguas, también necesitamos cierta cantidad de láminas transparentes para que podamos tener iluminación natural. Esto lo logramos multiplicando siempre con un 20% y nos da que necesitamos un total de 49 láminas transparentes. Estas láminas transparentes se las debemos de restar al total de láminas y nos da que son 196 láminas convencionales. Ahora sí, estamos listos para poder dar respuesta a lo que nos pedía el problema de cuáles son las cantidades de láminas que necesitamos para una cancha polideportiva. Decimos que necesitamos 196 láminas convencionales y 49 láminas transparentes. El siguiente tipo de techo que veremos es el techo diente de sierra. Entre sus ventajas está que esta puede ser usada en naves de gran altura, aprovechando grandemente la posibilidad de la iluminación natural. Esta es desmontable, pudiéndose usar en otros lugares y también por su forma permite aprovechar la ventilación natural. Caso práctico. Se tiene una fábrica con las siguientes medidas: 30 metros de ancho, 40 metros de largo. Los dientes deben de tener una altura de 2 metros y 25 grados de inclinación. Se le solicita utilizar lámina de 32 pulgadas de ancho y 14 pies de largo. El problema nos pide determinar cuántas láminas son necesarias para poder cubrir esta fábrica. Solución. Siempre comenzamos determinando el área útil de la lámina. Para este caso ya hemos convertido el largo y el ancho en pulgadas y ya le hemos restado las 4 pulgadas, con lo cual nos da que el área útil es de 4.592 pulgadas cuadradas. Esto lo pasamos a metro dividiéndolo por nuestro factor de conversión de 1550 y nos da un área útil de 2.96 metros cuadrados. Lo primero que debemos hacer es calcular las variables de x y h, pues h1 el problema ya nos los da y dice que es 2 metros. El ángulo también nos los da, que es de 25 grados. Entonces aquí en esta imagen pues nosotros podemos ver que representa la parte lateral de cada diente. Para calcular x y h utilizaremos las siguientes fórmulas. Para x nos dice que es igual a h1 dividido la tangente de θ. h1 nos lo da el problema, que son 2 metros, dividido la tangente de 25 grados. Esto nos da un total de 4.49 metros. Para el caso de h, que representa la hipotenusa, dice que es igual a h1 dividido el seno de θ. h1 son los 2 metros dividido el seno de 25 grados. Y esto nos da un total de 4.73 metros. Una vez calculado esto, el siguiente paso es determinar el número de dientes, que el número de dientes dice que es igual a el largo dividido x. El largo nos los da el problema, que son 40 metros dividido x, que son 4.49, y esto nos da un total de 9.32. Si lo aproximamos nos da un total de 10 dientes, es decir, vamos a tener 10 dientes a lo largo de los 40 metros. Algo bien importante que debemos de notar es que este x de acá no es el ancho definitivo de cada diente. Este únicamente nos servirá en este momento para determinar el número de dientes. Pues si nos damos cuenta, en este inciso nos piden determinar la longitud de cada diente, que se determina de la siguiente manera: el largo dividido el número de dientes, que el largo dice que es igual a 40 metros y el número de dientes que hemos calculado es igual a 10. Esto nos da un total de 4 metros, es decir, esta parte de acá medirá 4 metros y no 4.49 como lo habíamos medido anteriormente. Lo siguiente es determinar el área a cubrir por cada diente, es decir, esta parte de acá. Nos dice que es igual a h, que es la hipotenusa que hemos calculado, multiplicado por el ancho. h nos dice que son 4.73 y el ancho son 30 metros.
y esto nos da un total de 141.9 metros cuadrados. Ahora calculamos el área total a cubrir, que no es más que el área del diente 1 más el área del diente 2 y así sucesivamente, pues únicamente lo multiplicamos por 10, que es el número total de dientes que tenemos. Esto nos da un total de 1419 metros cuadrados. Una vez determinado todos estos datos, ya estamos en la disposición de poder calcular el número de láminas necesarias, que nos dice que esto es igual al área total dividido el área útil. El área total pues le hemos calculado que son 1419 dividido el área útil, que fue la que calculamos en un principio. Aproximadamente esto nos da un total de 480 láminas. El siguiente inciso dice que debemos de calcular el número de láminas transparentes, pues si nos fijamos hasta el momento nosotros hemos determinado únicamente la cantidad de láminas de esta parte de cada diente. Lo que ahora debemos determinar es cuántas láminas transparentes vamos a necesitar acá para que pueda existir luz natural. Estas pues no son calculadas con un 20%, sino que estas son calculadas aparte. La fórmula para poder calcular esta cantidad de láminas nos dice que es igual a H1 por el número de dientes por el ancho dividido el área útil. Únicamente sustituimos. H1 nos dice que son 2 metros, el número de dientes pues son 10 y el ancho son 30, dividido el área útil que son 2.96, y esto nos da un total aproximadamente de 203 láminas. Entonces ahora sí tenemos los datos completos para dar respuesta al problema y decimos que para la instalación del techo diente de sierra se necesita un total de 480 láminas estándar y 203 láminas transparentes para favorecer una iluminación natural.